Ok. Ya está grabando la clase. Vamos a hablar del tema del plan, enfocado del medio juego al final. Va a ser una clase donde usted va a evaluar la posición y me va a dictaminar un plan a mí de acuerdo a esa posición. Y después vamos a ver unas posiciones, unas partidas. Vamos a ver unas partidas de esa misma línea, de cómo jugaron, y después vamos a volver a la posición inicial, y ahí donde usted me va a decir, ah, bueno, ya es que vio un modelos de partida siguiendo ese mismo esquema, me va a decir, ah, bueno, ya el plan es este y este, y usted se va a dar cuenta de que no se le va a hacer tan complicado. ¿Por qué? Porque usted al visualizar, o cualquier jugador que va a determinar un plan, no es fácil si no comprende el tipo de posición que está jugando, y un gran maestro ya sabe ya de qué posición puede derivar a un final y cómo enfrentar ese final con piezas menores. Entonces un gran maestro ya sabe ya desenvolverse en esas posiciones, y lo que hace es llevar a un, lo que hace es seguir ya conoce el esquema, ya conoce el final, que es donde va a llegar, y lo va a llevar a ese terreno, va a llevar al rival a ese terreno para enfrentarse en ese terreno contra él, y entonces lo direcciona hacia donde quiere llevarlo, lo direcciona, y así mismo sucede con la apertura, porque así podemos transponer y podemos hacer de que nuestro rival juegue lo que queremos nosotros que él juegue, lo llevamos al terreno que nosotros queremos, y ahí lo dominamos en eso, porque ya tenemos ya, al llevarlo a ese terreno, ya sabemos cómo, por dónde van los tiros, cómo vamos a jugar en base a esa posición, ya sabemos el plan que vamos a llevar a cabo, y jugamos bastante sabiendo, conocemos ya y jugamos con buena confianza, por así decirlo. Y eso va a repercutir también en que no vamos a tener que gastar mucho tiempo en el reloj, no vamos a tener que someternos a cálculos extenuantes. Por eso es que yo le indiqué que el gran maestro calcula un 10%, y el otro porcentaje ya lo saca por esquemas conocidos, posiciones, apertura, leyes, conceptos, variantes. No se va a someter a un cálculo si no es necesario. Él va a jugar de acuerdo a la posición, porque ya conoce los esquemas, ya conoce qué tipo de plan va a llevar esa posición y qué final puede derivar esa posición. Cuando se tiene esa gama de comprensión y de amplitud, cuando se tiene esa amplitud de conocimientos, de poder llevar una posición a esquemas conocidos. Por eso es que no hay que conocer nada más uno solo, sino hay que conocer muchas formas de cómo poder trazar, de cómo llevar a cabo los planes, de trazar las ideas. Entonces no es nada más estudiar un solo esquema, una sola posición, no, es donde viene un trabajo, y es por eso que a veces la experiencia de muchos jugadores, cuando ya son grandes maestros, que han jugado cientos de torneos, entonces ya saben ya en qué momento se van a detener a calcular, porque ya lo demás ya lo conocen y no se van a detener a estar pensando largas variantes. No van a agarrar la apertura para pensar media hora en cómo van a jugar. No, en ningún momento. Entonces, vamos a ver lo que viene siendo el plan del medio juego. Primero vamos a empezar con una posición, ya le voy a presentar la pantalla, ya le voy a presentar la pantalla y le voy a poner una posición, le voy a poner una posición donde usted la va a evaluar, no solamente que la va a evaluar, me va a dar un plan con las blancas, en este caso juegan las blancas, me va a dar un plan con las blancas de cómo podría jugar. Ok. Ok, me va a dar un plan con las blancas de cómo podría jugar.
¿Cuándo allá usted es de Santiago de Chile, señor Cristian? Sí, maestro. Allá en Santiago hay muchos clubes de ajedrez, tengo entendido, hay muchos clubes Sí, y, sí, hay varios clubes de ajedrez, pero hay varios que terminaron, porque acá ya la pasión por el ajedrez como no es mucho. Y lo otro de que en las municipalidades de los sectores como que no le dan mucho auge al ajedrez, no hacen escuelas, talleres o lugares donde la gente se pueda juntar a jugar, por ejemplo. Son muy pocas las que están quedando. ahora yo digo, hacen torneos presenciales, yo me imagino que sí, ¿no? Torneos Sí, presenciales, hay un club que se llama el Club Chile, que se ¿sí? juntan en la Plaza de Armas y ahí Ah, la hacen, Plaza de Armas, sí. y ahí se juntan a jugar y todo eso. Y hay varias partes también que lo hacen, pero acá en el sector donde vivo yo, Batuco, Lampa, no hay. Ahora, esos torneos presenciales, ¿usted conoce la fecha de alguno? ¿No está interesado en jugar uno próximamente? No, yo todavía no, estoy esperando ya, por lo menos ya agarrando los 1500, 1600, ahí ya entraría a pensar ya en entrar a jugar torneo y todo eso. Ah, muy bien, muy bien. Claro que sí, muy buena idea. La preparación de usted para luego después empezar a jugar los torneos. Sí, Pero pero con 900, 1000 que tengo, no, me falta conocer muchos conceptos todavía. no, pero es que siempre cuando nosotros asumimos el de jugar un evento presencial, no es que vamos a estar preparados totalmente, porque ningún jugador como tal va a estar preparado. Pero como usted no tiene Elo, nunca ha jugado un torneo de Elo, no es que va a jugar no es que va a jugar un evento donde sea de un nivel muy fuerte, jugadores titulados, no. Usted tiene que buscar torneos donde sean jugadores que también estén comenzando, jugadores que tengan los promedios muy bajos, de 1500 hacia abajo. Ese tipo de eventos sí puede participar claramente, no es que se niegue a participarlo o que vea de que todavía tiene que llegar a los 1500, porque el Elo online no quiere decir que esa sea su fuerza de juego, porque hay jugadores que tienen Elos de 2500, 2600, Elos en Liche y en otras plataformas, y cuando juegan presencial pierden hasta con uno de 1900. Se lo digo porque primero los he visto, segundo ya muchos me lo han comentado y a un 2700, un candidato a maestro de aquí de Venezuela, 2700 en Liche, candidato a maestro, perdió con un muchacho que tiene lo en Liche de 1900, no llega ni a 2000. Y le estoy hablando que en Liche ese muchacho en Blitz ha llegado a 2700 y ahorita está como en 2600, 2700, pero sí ha llegado a los 2700. Imagínate la fuerza de Blitz que tiene, pero en un torneo clásico pierde contra uno de 1900. Entonces no lo puede determinar por el tipo de él online, no. Es por su confianza, su seguridad, su ánimo. Y eso sirve para entrenar. Esos son torneos que uno de preparación, porque eso no va a ser ni el primero ni el último, señor Cristian. Puede Ujú. interesarse en jugar un torneo y eso sirve de preparación. Se disfruta de sus partidas, va a disfrutar de sus partidos, va a disfrutar de su juego, se va a divertir, esa es la idea, divertirse, vamos a jugar ajedrez, voy a disfrutar mis partidas, voy a plantear voy a plantearle problemas a mi rival que tiene que resolver y ahí voy a estar en un tú a tú y eso son cosas que uno vaya entrando y eso es necesario, ese roce es muy necesario, muy necesario. Entonces, por eso le estoy diciendo que no descarte esa idea si se le presenta un torneo presencial de que sea niveles intermedios, no lo descarte. Téngalo por ahí a la mano, que si usted puede jugarlo, le recomiendo de que participe, porque todos comenzamos así.
Cuando vamos a comenzar y vamos a jugar nuestro primer torneo, nadie va a estar preparado. Eso es mentira que vamos a tener una preparación ya de un nivel ya de titulado, de maestro. No, no, vamos a jugar nuestro ajedrez y de ahí vamos a empezar a adquirir nuestra destreza, nuestro juego, vamos a divertirnos, vamos a hacer nuestro esfuerzo y entonces después eso se va a ver recompensado, señor Cristian. Ya voy a presentarle la pantalla con la posición. Ya le voy a presentar la pantalla con la posición. Ok. Ok. Vamos a presentarle la pantalla. Muy bien. Ok. Ahí está. Ok, ok. En esta posición juegan las blancas. Usted va a ver la posición, le voy a dar unos 15 minutos para que usted evalúe esta posición y indique un plan para el conductor de las piezas blancas. Ok. Y también un plan de cómo también las negras tendrían que jugar, mejor dicho, de que tanto de las blancas como de las negras, pero en esta posición juegan las negras. Juegan las negras en esta posición. Juegan Ya, las a ver. negras. Aquí juegan las negras, claro. Yo le dije que vean, juegan las blancas, juegan las negras. Lo que pasa es que si jugaran las blancas, fácilmente jugarían alfil F4 y ya, Sí, porque está clavado. sí, está clavado y con alfil F4 ya ganarían material, ¿no? Ya alfil F4 es ganadora. En esta posición juegan las negras. Voy a voltearle el tablero, pero usted lo va a ver, juegan las negras, pero va a buscar un plan para las blancas de cómo conducir el plan, las piezas blancas y un plan para las piezas negras. Ahí le estoy volteando el tablero. En esta posición que juegan las negras. Entonces, busque una idea de cómo jugar con las negras. Primero, evalúe la posición. Se lo voy a poner del lado de las blancas, aunque juegan las negras. Está del lado de las blancas. Evalúe la posición y luego me va a determinar los planes, tanto de las blancas como de un posible plan de las negras. Ok, tómese unos 10 minutos. 10 minutos para eso. 10 a 15 minutos. Ya. Okay. A ver, vamos a evaluar la posición de las blancas. Ok, Hay hágalo con calma, tranquilo y a los 10 minutos yo le pregunto. No vaya como si estuviera jugando un blitz de forma automática, ya de una vez hasta a dictaminar o a diagnosticar. No, no, vea bien la posición y después me indica, después me da la razón de la evaluación, de qué fue lo que vio, qué está viendo, y después me va a indicar un plan a seguir, tanto de las blancas como de las negras.
Ya, maestro. Ok, ok. A ver, Entonces, vemos cómo. evaluando la posición de la blanca tiene dos Ajá, alfiles, ¿cierto? Tiene dos alfiles contra un alfil caballo. pare, muy bien, pareja de alfiles contra alfil y caballo, ¿ok? Ya, ¿Qué más puede segundo, apreciar dentro de la evaluación? ¿Qué de otro que indicador tiene la evaluación? ya, también tenemos un ataque hacia el flanco de rey con la torre y la dama, ¿cierto? Y el alfil de negra, ¿cierto? Como para hacer un ataque por el flanco de rey, claro. Puede ser un Muy bien. dama G4, torre G2, ¿cierto? Para después jugar un alfil H6. Ya, por el parte y también lo otro que se puede hacer, tenemos un alfil que está protegido por la dama, ¿cierto? En la cual se puede atacar con alfil F4, ¿cierto? Para poder, Sí, pero claro, le como la toca a dama las está. negras y las negras van a impedir Sí, ese alfil es que F4. está Seguramente bien, sí, mueven no, la que dama. primero estoy viéndolo por el lado de las blancas, lo que podemos hacer con las Claro. blancas. Ahora, por el lado de las negras, tenemos un alfil, un caballo, ¿cierto? Tenemos un problema del alfil que lo tenemos clavado y puede ser atacado, ¿cierto? También podemos, Sí, por parte de las negras, tenemos un caballo en la cual el caballo puede desviar, ¿cierto? Puede desviar a la dama y hacer un ataque con el ujú, alfil por peón H2, ¿cierto? Y, sí, y comiéndolo la torre, porque la torre también está vista en el rayo X, ¿cierto? Habría que entrar a desviar la dama. Pero que está el alfil también, el alfil de blanca, este es el protegiendo alfil, esa torre. claro, sí, sí, sí. Pero El podemos jugar, por alfil ejemplo, y la dama. un torre, por ejemplo, un torre 8, por ejemplo, para poder sacar un desvío, sacar la dama de ahí. También tenemos un caballo que puede ir a G4, por ejemplo, también, Claro, ¿cierto? yo no le pido que me dé jugadas, sino que me evalúe la posición. Y claro, me está dando un plan de idea de un torre 8, pero en términos generales, cuando me habla torre 8, tratar de desviar la dama y me está hablando de la idea de caballo G4 también, buscando un ataque, ¿no? Sí, bueno, el plan de Buscando la un negra puede ataque. ser tomar la columna E, por ejemplo, Ajá, ¿cierto? Tomar la columna E, sí. ¿Y qué más? Además de tomar la columna G, quitar la dama, doblar buscar las torres. doblar la torre, quitar el alfil o mantener el alfil en esta diagonal, pero las blancas pueden doblarla en la columna D. Ahora, bueno, voy al grano. Eh, Cuando yo le digo que evalúe la posición y determine un plan, lo primero de los indicadores que tenemos al evaluar una posición, cuando estamos evaluando una posición, que esto es muy importante también aquí, aquí también le voy a explicar este Sí, lo punto que pasa, maestro, importante. maestro, lo que pasa es ¿Sí? que yo en ese tema no tengo conceptos. Claro, no, no, bueno, No tengo ningún tipo de concepto como ver y evaluar posiciones. No o- sé nada. ok, ok. Ve, ya yo le voy a explicar para que siga unos indicadores que siempre se utilizan para evaluar cualquier posición en el CRI, cualquier posición. Cualquier posición es muy importante siempre determinar. Lo primero que hay que determinar cuando vemos una posición y la vamos a evaluar es el material. Si vemos que es una estructura casi simétrica, en el flanco de una estructura simétrica, simétrica de que
la misma cantidad de peones, los peones están colocados en la misma posición, al igual del blanco de las negras. En el flanco de la dama hay también equilibrio material, entonces no hay un desequilibrio material. Lo primero que observamos al elevar la posición es lo que viene a conocerse como la contabilidad de las piezas. Si hay Ok, un equilibrio de contabilidad, ya no hay ninguna ventaja material de ni uno ni del otro bando. Eso es lo primero que tenemos que observar al toque. Al toque. Segundo, otro indicador importante que lo voy a utilizar como una cadena, un orden de pensamiento. La seguridad del rey, señor Cristian. La seguridad del rey. El rey blanco está seguro, no tiene ninguna debilidad. Igualmente el rey negro, mejor dicho, que no se puede emprender un ataque si no hay debilidades. Estaríamos lanzando un caballo G4 al vacío. Por lo menos esta casilla está defendida, pero también buscarla con H5 sería gastar pólvora en Samuro, porque no vamos a llegar a ningún lado si no hay debilidades a las cuales vamos a fijar y atacar por concepto estratégico. Se fijan y se atacan debilidades. Entonces, vemos esto en la posición, vemos que los reyes están seguros, vemos de que hay un equilibrio material, notamos que las blancas tienen pareja de alfiles y que las negras tienen una alfil y caballo, bastante importante, un centro abierto. Otro indicador es que vemos el tipo de centro al cual nos vamos a enfrentar y que en ese tipo de centro siempre derivan de, eh, de las piezas. Cuando son centros abiertos siempre buscamos actividad de las piezas, que son las piezas las que tienen que dominar el centro. Por lo tanto, las blancas también tienen una presión en la columna D que puede ser también útil, doblar torre, atacar, presionar en la columna de pareja de alfiles, una buena posición, pero esa pareja de alfiles, lo que buscan las blancas en esta posición, aunque la negra lo que tiene es que seguir defendiéndose, conectar las torres, dama C7, conectan las torres, torre F8, presionan, pero hay un plan que llevan las blancas de forma milimétrica, de llegar al final en esta posición de una lucha de alfil contra caballo, de alfil contra caballo. Y hay unos importantes tics de alfil contra caballo que son muy importantes conocerlos. Cuando se habla de la lucha de alfil y caballo, señor Cristian, hay que tener en cuenta lo siguiente. En este tipo de posiciones, cuando yo hablo de que es una lucha, ya el blanco en esta posición ya está viendo el final, ya está visualizando un final de enfrentar de alfil y caballo. ¿Por qué? ¿Por qué digo de que visualizo un final de alfil y caballo? Porque en esta posición, si vamos al dominio que tiene un alfil contra el caballo en una posición de líneas abiertas, es importante conocerlo y también caracterizarlo. Mejor dicho, que también desglosarlo, unir las ideas, compactar las ideas. En este caso, ¿cómo? Cuando el alfil domina el caballo, tiene que haber peones en ambos flancos. Cuando un alfil domina el caballo, tiene que haber peones en ambos flancos. Peones en el flanco del rey, peones en el flanco de la dama. Para que el alfil ataque en un flanco y también ataque en el otro flanco, lo que no puede hacer el caballo. El caballo tiene que mantenerse a la defensa de un solo flanco, mientras que el alfil presiona aquí y el alfil puede presionar en un punto en el flanco de la dama y en otro en el flanco del rey. Entonces puede mirar mientras que puede atacar, mientras que puede apoyar en el otro flanco. Esa es la fuerza del alfil cuando se trata sobre el dominio de un caballo. Pero para darle el plan de las blancas en esta posición, las blancas en esta posición, lo primero que tienen que hacer, lo voy a describir un plan en 5 pasos. 5 pasos de lo que van a hacer en esta posición las blancas. Lo primero, van a centralizar su rey, claro, ahorita no pueden porque están las damas en el tablero, por supuesto, y piezas menores, pero van a centralizar su rey. La mejor casilla para el rey es la de E5, donde el rey en E5 va a poder mirar para irse al flanco de la dama y lograr ir al flanco del rey. Hemos dicho que el rey en E5 es un sueño
porque el rey negro se lo puede impedir, pero si el rey blanco llega a E5, puede tener el control o la forma de poder entrar en un flanco o en el otro. Segundo, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto de un plan en esta posición que fijan las blancas, es buscar la debilidad, fijar una debilidad. ¿Cómo puedo hacer para fijar una debilidad? Puedo ganar espacio en el flanco del rey, crear una debilidad en un flanco y presionar en el otro flanco para luego atacar. El negro no va a poder defender como el principio de las dos debilidades, crearle una debilidad y luego presionar en el otro flanco, porque las piezas van a estar, o el caballo o el rey van a tener que ir a la defensa y entonces van a descuidar un ala del tablero. Tercero, el alfil puede dominar la gran diagonal, en este caso va a dominar la gran diagonal, y al dominar la gran diagonal le va a quitar casillas importantes al caballo, y estos peones están en blanco, hay que fijarlos. Y no solamente eso, que el alfil al dominar la gran diagonal va a tener el control de poder trasladarse de un flanco a otro y va a presionar los puntos donde va a crear debilidades. La idea es crear debilidades para poder venir y llevar a cabo el plan. Cuarto, buscar una segunda debilidad. En este caso, primero, el segundo tema era fijar una debilidad. Pero el cuarto punto, después de que uno fija una debilidad y el rival la defiende, hay que buscar una segunda debilidad, que ahora sí entra en detalle lo que es el principio de las dos debilidades. Cuando ya se tiene una debilidad, cuando ya se logra la debilidad y el rival tiene que defenderla y ya no podemos progresar más, tenemos que buscar otra debilidad. Y quinto, el alfil va a dominar al caballo, porque el caballo va a quedarse en un sola ala del tablero y el alfil puede presionar en el otro lado, donde el caballo tendrá que invertir mucho tiempo para poder llegar a esa posición. Entonces, ahora mira esta posición. Esta es una partida que la jugó Anatoly Karpov y Susa Polgar. Susa Polgar, la hermana de Judith Polgar. Ahora voy a colocarle otra posición, todavía no le voy a decir cómo terminó esta partida, ni la jugada de esta partida, pero le voy a poner otra posición para que usted vea de cómo en otra posición se va a llevar el plan, y usted me va a decir ahora lo que va a hacer o cómo se va a conducir, es cómo Karpov llevó a cabo esas ideas, cómo las llevó a cabo, pero viendo otras partidas en estructuras semejantes, no iguales a esta, pero estructuras parecidas. Vamos a ver otra posición. Vamos a ver otra posición. De una estructura parecida, más no igual, no va a ser igual, pero es parecida. Es parecida. Claro, no es igual. ¿Ok? Ahora aquí va a comenzar el trabajo, donde yo voy a tener una ponderación de puntos en esta partida que vamos a ver. Yo voy a tener una ponderación de puntos dependiendo de la jugada. Yo voy a determinar si la jugada vale 3 puntos, 2 puntos o 1 punto. La idea es que tenga un rendimiento de un 50%, es que me captó la idea. Por debajo del 50%, como yo se lo había dicho ayer, es que ahí no me comprendió al máximo de lo que quiero indicarle. Pero la idea es que yo hable menos y se trabaje más. Que usted trabaje en el tablero, que analice y comprenda, que usted vea la posición y me diga
qué jugada hacen aquí, qué jugada juegan. En esta es una posición que es parecida a la otra, no es igual, es parecida. Aquí juegan las blancas. Esta es una partida de Baganián, Rafael Baganián, norteamericano, un excelente jugador en finales. Entonces, aquí yo voy a comenzar de una vez a hacerle las preguntas. Vemos de que en esta posición hay una mayoría de peones en el flanco de la dama y otro indicador en esta posición es que los peones negros están en casillas blancas, en color del alfil. Y vemos que el peón de B7 está fijo porque no lo puede avanzar. Mejor dicho que en esta posición las blancas tienen, no es que estén con ventaja material, sino que tienen un final cómodo, tienen un final mejor que en la partida de Karpov. Mira la partida de Karpov, no tienen un final tan ventajoso como lo tienen en este caso las blancas, donde pueden entrar en un final donde el alfil va a ser mucho más fuerte que el caballo y que estos peones van a sufrir mucho. Ahora comienza en esta posición, voy a comenzar la evaluación que voy a hacer con usted de los planes y de la idea. Y en esta posición juegan las blancas. Y la siguiente jugada, esta jugada, juegan las blancas, va a tener el valor de 2 puntos. Va a tener el valor de 2 puntos. Usted va a jugar con las blancas y su jugada, dependiendo de su jugada, yo le voy a dar si gana 1 punto o gana 2 puntos. Juegan las blancas. ¿Qué jugaría usted con blancas? Aquí yo jugaría, por ejemplo, torre E1. ¿Cierto? Torre E1 para después colocar... Torre E1, ¿la F o la A? Torre A. Torre A E1. Correcto, señor Cristian. Usted acaba de ganar 2 puntos. Esa es la jugada que hizo Rafael Baganián, el gran maestro. La torre que no juega, la trae, la incorpora, ganando un tiempo atacando la dama. Excelente jugada, torre A E1. Una torre que era la que nos faltaba por entrar en juego, la lleva a la columna E, ganando un tiempo importantísimo, atacando la dama y poniendo la torre activamente. Maestro, una consulta. ¿Sí? Yo, por ejemplo, estaba pensando torre A E1, ¿cierto? ¿Sí? Para después jugarle un alfil E4, ¿y cierto? ¿Es posible cambiar el alfil por ese caballo? No, sería un error estratégico. El alfil es mucho mejor que el caballo en esta posición porque el alfil va a dominar al flanco de la dama y va a presionar en el flanco del rey. El caballo tiene que mantenerse en una sola ala del tablero para defender las debilidades y no va a poder luchar de frente contra el alfil. Mejor dicho, que cambiar su mejor pieza, que es el alfil, por un caballo que va a ser netamente defensivo, no sería una buena idea y disminuiría la ventaja que pudiera tener en algún momento. Lo otro, el cambio de dama aquí es factible, ¿no? Correcto, ese es el plan a seguir. Aquí la idea es, si yo le estoy hablando, ya usted tiene que empezar a captar las ideas. Si yo le estoy hablando del final, que el alfil va a dominar al caballo, ¿cuál sería el plan cuál sería una idea del plan de las blancas? Simplificar, cambiar damas, cambiar las torres y entrar con el final entre alfil y caballo y los reyes, y ahí lo ganan las blancas. Entonces hay que llevar a cabo esa idea y ese es el plan de Rafael Baganián. Entonces, menos un sacrificio de alfil, ¿cierto? Tampoco aquí sería bueno, por ejemplo, no podemos pensar en sacrificio, señor Cristian, cuando nuestras piezas no están no están todas unidas para conllevar un ataque. Por ejemplo, no hay una debilidad donde yo pueda sacrificar y sacar compensación en base a ese sacrificio, ni para dar más ni para recuperar el material. Entonces, ¿dónde voy a sacrificar? Aquí. ¿Y qué obtengo con eso? No, nada, porque no existe ese sacrificio todavía.
Este sacrificio, existe la jugada del contacto físico, pero no es relevante porque no conlleva nada. Es muy importante esa pregunta. No puedo, Sí, sí, yo puedo porque pensar en alfil por H7, pero es una jugada que no me permite nada, señor Cristian. sí, yo, por ejemplo, yo mi pensamiento en mi elo y en mi nivel y todo lo que no sé, yo aquí estaba planificando, por ejemplo, alfil por peón, rey por peón, dama H4 y traer las torres hacia el flanco de No, muy rey. lento, no, no, demasiado Ok, lento. Ya ahí en esa línea de trasladar las torres, las negras inmediatamente buscan la tarea defensiva y va a ser difícil poder trasladar la torre a la columna H mientras que nuestro rey va a quedar expuesto en la primera fila y entonces va a quedar expuesto al ataque de las piezas negras. Acuérdese de que es fácil verlo de que si yo jugara y mi rival no jugara, bueno, yo colocara dama H4 y lo matara en H7, pero no, no, las negras tienen un plan defensivo y eso sería entonces desvincularnos del plan. Dese cuenta que el gran maestro lo primero que hace es trasladar su torre que no juega a la columna E y a la vez ganar tiempo atacando la dama. Y esa fue la primera jugada que usted me dio y usted se ha ganado 2 puntos dentro de la evaluación que voy a hacer yo de la comprensión de cada una de las jugadas. Es un trabajo donde no solamente usted va a mejorar su evaluación, va a mejorar su comprensión en el ajedrez y va a mejorar en cómo planificar, cómo llevar a cabo un plan. Entonces, aquí yo le estoy indicando que este es un final donde el alfil va a superar al caballo en la transición de este medio juego al final. Entonces, ¿cuál sería el plan de las blancas? Simplificar la posición y poder llegar a un plan, llegar a una posición donde estén los reyes, el alfil y el caballo y ganar el final. ok. Así de fácil lo hace un gran maestro. No se mete en un cálculo de estar pensando en un dama H4, en un torre F3. No, 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 porque eso sería, no llego a nada y además tengo que empezar a calcular si logro algo, una debilidad, mis piezas quedan descoordinadas. No, no, no. Mira cómo lleva a cabo el gran maestro la posición y eh, cómo la va llevando sin apresurarse. Ese es otro principio muy importante. Cuando llegamos a una posición en un final, siempre debemos no apresurarnos cuando se tiene ventaja, porque ese principio, si nosotros venimos y hacemos las cosas apresuradas, podemos fallar, podemos cometer un error, nos podemos colgar una pieza, porque no nos está obligando el rival a apresurarnos, sino más bien mejorar la colocación de nuestras piezas y es bastante importante, pero vamos a ver cómo continúa la partida. Torre a E1, torre a E1, muy bien. Después de torre a E1, las negras jugaron dama D4, dama D4. Ahora le toca a usted. Y esta jugada va a tener un valor de 1 punto. Vamos a Ya, ver cuánto. aquí yo jugaría, por ejemplo, lo que me dice usted, lo que también estaba pensando también, eliminar las damas, dama por dama. Muy bien. No, dama por dama, dama por dama, no le voy a dar punto. Porque, ok, puede inmediatamente cambiar, pero ¿por qué me voy a apresurar en cambiar directamente cuando yo puedo venir y jugar alfil E4, dominar la gran diagonal y usted me dijo la idea y ahorita no la hizo? Y el cambio de dama es evidente, no puede quitar la dama porque si él cambia, yo cambio, ¿verdad? Y en esta posición, él tiene que tomar una decisión porque ahora el alfil lo estoy mejorando en la casilla F4, F5, que no hacía nada, y ahora lo ubico en la gran diagonal. Esto es mejorar la colocación de las piezas. Si yo cambio directo, la torre de él puede llegar aquí, él dobla las torres y entonces empieza a presionar, entonces más bien lo favorecería a él. Yo no tengo el apuro todavía de cambiar dama. Yo sé que voy a eso
Yo sé que la partida en cualquier momento voy a simplificar, pero primero voy a colocarte las piezas en las casillas más fuertes, donde ejerzan mayor presión, mayor presión. Y es por eso que el gran maestro Baganian juega alfil E4 presionando en la gran diagonal y preparando los cambios que ya vienen. Es más, el negro Pero fue maestro, el negro fue el que optó por el cambio, más no las blancas. pero si aquí maestro me juega torre 8, por ejemplo. No, cuidado, porque si quita la torre de F, tengo dama por F7. Y si intenta jugar torre 8, ¿Eh? Esa, estaría perdiendo un peón, dama por dama y alfil por B7. Entonces, torre 8 no serviría. es eso que lo que no veo yo. Estaría Eso es lo perdiendo, que me cuesta ver. estaría perdiendo un peón y la partida, porque ya al perder el peón, ya automáticamente ya se pierde la partida. Ya, Entonces, maestro. entonces las negras en esta posición cambian damas, captura de torre, torre de 7, torre de 7, torre 2, E2 en la columna. Ellos juegan torre de 7 para poder mover el caballo. Ahora juegan G6, las negras. Juegan G6 las negras. G6 las negras. Las blancas juegan rey F2. Las negras juegan rey G7 y ahora le toca a usted. Usted con blanca, ¿qué jugaría ahí? Aquí yo jugaría, eh, puedo jugar un rey G3, por ejemplo. Un rey G3 como para llevar el rey al centro. Rey G3, pero para llevar el rey al centro con rey G3, todavía están las torres en juego y el rey en G3 alejaría más bien el rey del centro, no lo llevaría al centro, más bien lo alejaría del centro. O podría jugar un alfil F3 para después un alfil F3 para jugar un alfil G4 Muy y, bien, y atacar a la torre que está ahí. muy bien. Esa es la jugada. Esa es la jugada. Y aquí yo le voy a dar por alfil F3, mejor el alfil y abre la columna, yo le voy a dar 2 puntos. Está haciendo jugadas muy buenas, pero no, en este caso alfil F3 no. Un momento, aquí cometí un error. Alfil F3 todavía no, porque alfil F3 estaría más bien, le harían esta jugada y se meten en Mm, problemas, sí. se meten en problemas y más bien la ventaja se estaría, entonces no cambiarían el alfil por el caballo y no es conveniente. No es conveniente todavía cambiar el alfil por el caballo porque entonces la ventaja del alfil sobre el caballo se evapora. Se evapora. y si jugamos, a ver, y si jugamos, Vamos a y ver un si jugamos momento. Torre maestro, y si A1, maestro, dama E4, alfil E4, dama por F2. y si jugamos Ok. maestro, un, a ver, me dio vuelta el tablero. Ok. Y si jugamos un alfil C2 para un alfil A4,
Maestro. ¿sí? Y si jugamos un alfil C2 para A4, Es que alfil C2, para buscar a A4, dejaría el peón B4 colgado. Aquí el plan es llevar el rey a la casilla C3 para avanzar la mayoría de peones con el apoyo del peón de B4 a B5. Si este rey llega a C3, ya tendría A4 y B5, que es lo que quieren las blancas, y crearle el no, peón no, no, pasado. no, 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 no. Yo le decía un alfil C2 para un alfil A4. Para un alfil A4. Ah, alfil C2 para alfil A4. Sí, Pero si tiene el alfil ubicado en una muy buena diagonal, ¿para qué llevarlo a esta diagonal si no es conveniente cambiar el alfil por el caballo negro? Entonces, el alfil está en una muy buena diagonal, sí, no, si está bien buena en diagonal. en la gran diagonal, en la gran diagonal. Entonces, el alfil está ejerciendo bastante presión en la gran diagonal. Y entonces, si lo quitamos aquí, ya serían dos jugadas donde el negro puede mejorar, o en esas dos jugadas, pues inclusive con esta jugada, vamos a ver, es interesante porque puedo hacer esto, aunque no pierde, ¿no? Si intento hacer esto, vendría esto. La clavada sería muy molestosa. Sí. Esta clavada sería muy molesta. Y si dobla torre, doblamos torre. Solo torre, sí, entonces sería muy molesta la clavada. Muy molesta la clavada. Me parece bien la idea, pero no es la jugada fuerte en la posición. No es el plan que llevaron a cabo, ¿no? Maestro, y cambiar mis torres que están en esta columna, porque en esa columna no están haciendo presión en nada. Trasladarlas todo al flanco de rey, ¿es posible? Sí, las torres están aquí, ¿no? Usted dice Sí, trasladarlas ¿a dónde? al flanco de rey, porque en esa columna no veo que están haciendo presión en nada, no están atacando nada. Tienen la columna nomás, nada más que eso. Y no hay tanto alfiles ni caballo como para proteger la columna y obstruir la jugada del adversario. Ajá, ¿y a dónde las llevaría? Por ejemplo, por ejemplo, podría trasladarla a la columna F para con el alfil atacar el punto F7. Porque acá los peones que tengo en el flanco de dama están bien situados, están bien sentados, está bien la cadena de peones, ¿cierto? Ahí por ese lado no me entra nada. Y Sí. empezar a atacar en el flanco de rey, en el peón de F7, por ejemplo, con el alfil, mis dos torres, y alargar un ataque de minorías con los peones de G y H. Usted dice emprender un ataque de minorías con estos dos peones. Y colocar mis dos torres en la columna F y atacar con mi alfil, ¿cierto? Por ejemplo, un alfil C2 para un alfil B3 y atacar el punto F7, por ejemplo, y tirando mis peones de minoría hacia el ataque del flanco del rey, con mis torres en la columna de F que van a hacer más presión que teniéndola en la columna E, por ejemplo. No, la columna es una buena columna donde es una columna abierta y la idea es que las torres, si las negras lo permiten, entrar en séptima lo van a hacer para sacar mayor actividad. Acuérdense que cuando evaluamos una posición de finales de torre, siempre lo que va a determinar en la evaluación es la actividad de la torre. Si las torres se activan en séptima, las negras estarían perdidas. Ahora, en esta posición es bastante interesante porque aquí las blancas buscan también eh, crear un conflicto en el flanco del rey, pues en este caso ganando espacio y controlando, haciendo una jugada donde dejando todo tal como está.
dejando todo tal como está, porque las piezas negras, las piezas están muy bien colocadas, las piezas blancas están muy bien colocadas, y yo no necesito quitar ninguna de mis piezas porque están muy bien colocadas hasta el momento, a menos que el negro debilite y yo vaya a atacar en una de las posiciones donde el negro debilite la casilla. Pero hasta el momento el negro está en una posición donde no, primero no me permite a 4 porque tengo que defender el peón de B4. Pero entonces tranquilamente las blancas juegan H4, H4, sin apresurarse, hasta juegan H4 para expandir, como usted lo acaba de decir, en el flanco del rey. Eh, este H4 es bastante importante porque siempre este H4 se hace en este tipo de estructura de peón para controlar la casilla G5 y también para un posible avance con un G4 y un G5 que las negras no deberían de permitir, porque es cuando se ve que un peón va a dominar a los demás, dos peones dominan a tres. Entonces este H4 es temático, empieza a decir presente las blancas con sus peones y en el espacio, en el flanco del rey, H4. Entonces, no tengo que buscar no tengo que apresurarme todavía a estar atacando, porque F7 no es ninguna debilidad, porque es un peón que está totalmente defendido. Está defendido por el rey, la torre, no representa ninguna debilidad de ataque. Entonces no voy a estar quitando mis torres en una columna abierta que si el caballo lo llego a cambiar, puedo entrar en séptima y tengo planes de entrar en séptima, pero no quiero cambiar mi alfil. Bueno, entonces mantengo mis torres aquí y ahora le doy el turno a las negras para ver qué opciones hay o qué piensa hacer para seguir mejorando mi posición, seguir presionándolo y llega un momento donde pierde, ahí es cuando un jugador a veces pierde la noción o quiere zafarse de una posición inferior y ¡ping! Y se le van se le vuelan los tapones, señor Cristian, y hace una jugada que es un verdadero desastre. Y se le va la partida en menos de lo que canta un gallo. Entonces, no tengo por qué todavía alterar la colocación de mis piezas, sino simplemente un H4. Estas son las jugadas de reflexiones que hacen los grandes maestros. Ellos mantienen su posición, bien que sus torres están bien colocadas, su alfil, el rey ya casi ya mirando al centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un H4 y vamos a esperar los acontecimientos futuros porque tengo mis piezas bien ubicadas. Vamos a ver qué el negro propone, a dónde va a dirigirse el negro con todo esto. Bastante interesante la posición. Ahora las negras aquí se cambian unas torres. Aquí se van a cambiar, se simplifican una torre en esta posición. Ahora, desde el punto de vista de las negras, ¿qué jugaría usted aquí con negras? Siendo usted las negras. Siendo usted las negras, ¿qué jugaría aquí usted con negras? Yo, por ejemplo, aquí podría jugar por ejemplo, a ver, podría jugar, por ejemplo, la por ejemplo, torre 2, ¿cierto? Clavando el alfil para un ¿Sí? caballo E4. Un torre de 7, ¿no? Sí, señor. Torre 7 ¿Ah? para después colocar un torre 8, por ejemplo. Presionar ese alfil que está, el presionar el alfil, presionar su alfil. Sí, pero es que si el fil está bien defendido y torre 7 para presionar el alfil. O jugaría, por ejemplo, un F5, por ejemplo. Ahora, F5 sí ya crearían, estas casillas quedarían un poco débiles.
Sí, pues Y por eso estaba pensando en doblar torre en la columna E y después jugar un F5. jugar torre aquí y después luego F5. Sí, Jugar torre E7 eh, en la columna donde, a ver, no, al blanco le favorecen los cambios, por lo tanto no tendrían problema las blancas en cambiar un par de torres o cambiar las dos torres y entrar en el final que desean. Eh, pero las torres parece que no están, hay que activar en la torre de F. Otra idea también es el rey también es una pieza también que puede jugar, porque torre E7 y torre F8 lo que va a llevar a cabo es que se ocurra una simplificación masiva y si sí, sí. entra en un final, alfil contra caballo, es lo que están buscando las blancas. O por ejemplo, o también lo que jugaría yo ahí sería un caballo E5. El peón de B7 está protegido por la torre. Un caballo E5 para después jugar un caballo, por ejemplo, G4, por ejemplo, y empezar a molestar con ese caballo. Que ese caballo está, no sé, está ahí pintado, no está trabajando ese caballo. Este caballo, Sí. Ese caballo, lo único que hace ahí ese caballo está protegiendo que no caiga el peón de B7. Pero como está esa torre, ese caballo me gustaría ya entrarlo a funcionar. ¿y dónde jugaría? Un caballo de 5, por ejemplo, un caballo de 5 para después un caballo E4, un caballo G4. Sí, es interesante caballo E5, buscando la idea de estas casillas, ¿eh? ¿Ves? ¿Sí? Buscando la idea de Porque estas casillas. ese caballo ahí está parado, ese caballo ahí. Ese caballo está bloqueando para que el peón para no comer, para que no coman el peón de B7. Por eso está acá ese caballo ahí, esperando a que se cambie el alfil por el caballo. Pero Claro, como el por eso es blanco ya que no la quiere negra cambiar el jugaron, alfil, por eso es que la negra juegan aquí torre de 7 para poder quitar el caballo de C6. Por eso es que las tenemos que negras entrar a juegan activar, torre de tenemos 7. que, hay que entrar a activar las piezas que no están jugando. Por ejemplo, el caballo, la torre de F8 también. Ok, después de F6, las blancas juegan rey F2, rey G7, H4. No juegan caballo E5, pero su idea es bastante, me parece que es una idea que no, porque no hay un alfil por B7 porque le tienen un jaque intermedio en D3 que es muy fuerte, comiendo la torre, ¿no? Entonces ese alfil por B7 no fallaría. Entonces me parece bastante interesante el caballo E5, una jugada que desde el punto de vista no es un error, punto de vista táctico no es un error, el caballo no es que queda como una debilidad táctica, porque el caballo queda amenazando G4 jaque, D3 si quita el alfil, me parece más bien una buena jugada. Aunque aquí las negras lo que hicieron fue simplificaron en esta posición que ayudaron a aunque aquí las negras jugaron fue rey F6,
rey F6 en esta posición, rey F6, y luego, perdón, no jugaron rey F6, perdón. Aquí hubo un cambio de torre, un cambio de torre, H4, rey F2, rey G7, H4, H4, ajá, no jugaron ni F5, ni caballo E5, ni rey F6, pero tampoco pusieron la otra torre en juego. No pusieron esta torre en juego. Pero aquí ocurrió un cambio. No fue, pues estoy pensando en torre E7, pero a torre E7, eh, torre E7, sí, correcto, torre E7. Si alfil por caballo, torre por jaque, torre por torre, peón por caballo, y se ha cambiado el fuerte alfil por el caballo defensivo y no lleva nada. Por ejemplo, ¿ves? Entonces, juega a torre de 7, que usted me indicó torre de 7 para cambiar y resulta que esto fue lo que las negras llevaron a cabo, este cambio. Jugaron H4, torre de 7, las blancas no hacen alfil por C6, sino alfil F3, alfil F3. Ahora, en esta posición, torre por jaque, rey F6 y torre de 2. Torre de 2. Y las negras jugaron torre de 8. Torre de 8. Y esto conllevó a que entraran en este final. ¿Por qué? Porque juega torre de 8. Porque ya aquí la torre estaba entrando muy agresivamente en D7. No podían permitir, aunque el rey E7 era la mejor defensa, y las negras se decidieron por entrar en este final, como diciendo, bueno, yo entré en este final y como muchos jugadores, no, aquí es difícil que gane porque el caballo va a defender y no va a poder entrar. No va a poder entrar. A la superioridad del alfil sobre el caballo determinó la lucha. Las blancas tomaron torre por E8, caballo por E8, caballo por E8, y ahora aquí en esta posición, ¿qué jugaría usted con negra? Valor 3 puntos. Perdón, con las blancas. ¿Qué jugaría yo con las blancas? Sí. A ver, tenemos el flanco de rey 3 por 2 peones. Exacto. Y en el flanco de dama tenemos 3 contra 2. 3 contra 2. Aquí yo jugaría rey E3. Rey E3. Para irme con mi rey al flanco de dama. Y avanzar esos 3 peones. Tiene 0 puntos. Oh. Porque si usted me habla de rey E3 para avanzar los peones, ya el caballo no está en C6 y el caballo en C6 ya no ataca B4, ya puede avanzar los peones, ya puede hacer A4 porque el caballo no está en C6 y no le van a comer el peón de B4. Por lo tanto, la jugada que hicieron las blancas es A4. ¿Por qué? Porque el caballo no está en C6, señor Cristian. Hay que aprovechar rápidamente de avanzar la mayoría. Si avanza la mayoría para crearle el peón pasado, después de rey de A4, después de A4, las negras jugaron, eh, no jugaron caballo C6, sino que jugaron rey E6, rey E6, G4, F5,
peón por jaque, peón por jaque, peón por jaque, peón por jaque, rey E3, rey E3, rey E5 y le hicieron la dura, B4. Listo. ¿Y por qué jugó rey E5? ¿Por qué no jugó rey de 5, por ejemplo? No puede porque está Ah, el alfil. verdad, verdad. Rey E5, busca la única esperanza que tienen las negras es este peón, pero este peón va a estar controlado. Vea la Para el importancia del alfil. final del alfil, que va Sí. a parar el peón y va a apoyar el avance del otro. Mira la fuerza del alfil sobre el caballo. B5, peón por, y las negras en esta posición juegan rey E6, rey E6. No, un momento, aquí, cuando comen aquí, rey E3, aquí las negras no juegan rey E5, es verdad, no jugaron rey E5, aquí no jugaron rey E5, cometí un error ahí de rey E5, jugaron fue caballo C6. Pero este caballo C6 ya le permitió a las blancas hacer directamente B5, de una vez ganando tiempo, atacando el caballo, peón por, y ahora el caballo, si va a D8, es una defensa pasiva, una defensa muy pasiva, donde prácticamente van a morir lentamente con caballo D8, con caballo D8. Y aquí las negras se decidieron entrar en, 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 en una línea donde van a jugar de forma activa, quieren jugar de forma activa, pero entregaron el peón de B7 para buscar un contrajuego con el peón de F y juegan caballo E5, alfil por B7 y ya en esta posición prácticamente el final quedó decidido porque ni siquiera tienen F4 porque está el rey N3 y en pocas jugadas ya abandonaron porque ya esto avance de estos peones es decisiva la línea. Claro, yo le estoy haciendo ya le estoy anotando los puntos que va obteniendo, pero nada más estamos viendo esta partida, señor Cristian, porque tres partidas que yo le voy a enseñar de los planes para poder llegar otra vez aquí y usted pueda visualizar el plan correcto de las blancas, porque así usted va a asimilar más el conocimiento porque así va a poder comprender la posición y ya va a saber qué plan va a llevar a cabo. Y también, además de que estamos estudiando el plan, también estamos estudiando finales, que es para muchos complicado estudiar finales y engorroso estudiar finales. Aquí estamos estudiando finales y estamos viendo la similitud que tiene una posición con respecto a la otra. Después que vamos a ver, aquí acabamos de ver esta posición. Después que vimos esta, vamos a ver dos más para luego llegar al capítulo número 1, a esta, la posición número 1. Y aquí donde usted va a ver ya la posición con nuevos ojos, con una nueva visión, donde ya va a tener claro la luz de cuál va a ser el plan correcto de las blancas. Y ahí donde usted se le va a asimilar eso, va a decir, aquí el plan correcto es esto, presionar, directo. Y me va a decir, ahí donde yo veo, ahí sí, claro. ¿Por qué? Porque eso lo va a adquirir usted, eso es lo que como hace la memoria RAM, como una memoria RAM, que ella va a copiar similitudes de ideas, similitud de ideas, para luego trazar, así que trabajan las computadoras o crean los sistemas con diferentes posiciones y sistemas y planes, para luego después con las similitudes de estructuras, con eso es que llevan a cabo los planes, tienen las ideas, tienen esto, conducen la posición, porque la máquina ya tiene reservado miles de posiciones
miles de posiciones y ya saben cuáles van a ser los planes. Y es lo que nosotros aquí estamos aprendiendo de cómo realizar ese plan, señor Cristian, de cómo llevarlo a cabo, pero desde el punto de vista viendo de otras posiciones y cómo llevarlo a cabo a esa posición. No sé si me está entendiendo porque estoy hablando más de la cuenta. No sé si me está entendiendo. Ve, la idea es que aquí vimos una segunda posición. Después de esta vamos a ver dos más, que ya no nos va a alcanzar el tiempo hoy. Después de esta vamos a ver dos más. Dos más, vamos a ver. Para luego usted mismo me va a decir el plan de las blancas aquí. Para que usted vea que nosotros ahorita usted me dijo parejas alfiles, columna de torre, buscando por aquí. Cuando usted ya vea, cuando usted vea las dos posiciones que nos faltarían por analizar, que ya vimos la primera, entonces ahí es donde usted va a copiar eso, no, eso son cosas que uno le queda grabada, porque la mayoría de las veces estudiamos, vemos y se nos olvida lo que hicimos, pero cuando trabajamos de esta manera, cuando usted mismo hace la jugada, usted es el que juega, usted es el que opina, usted es el que hace, eso queda más, eso es, ahí nos queda reservado mucho más de lo que estar viéndolo nada más. No sé si me está entendiendo, señor Cristian. Sí, sí, maestro, sí, lo estoy entendiendo. Bueno, ese es el trabajo que yo estoy llevando porque esta es la primera posición que le estoy presentando. Esta es la primera posición que yo le estoy presentando. Este esquema de cómo trabajarlo desde este medio juego para llevar a la posición al final. Y así como está este, hay miles de posiciones más, hay cientos de posiciones más donde vamos a trazar planes. Y si usted conociera esas cientos de posiciones con esto, fuera inmediatamente un gran maestro, porque a esas comprensiones es que llegan esos jugadores. Ellos no te van a calcular, ellos ya saben qué van a jugar, qué plan van a llevar y qué final van a entrar. Y eso es lo que nosotros tenemos que digerir, masticar, eso es lo que tenemos que conocer. No meternos un mierdero de apertura, de miles de variantes, de meternos un poco de broma. No, 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 no. Hay que trabajar en base a los planes con los esquemas y estructuras de peones, en qué posición estoy y cuáles son los planes y los finales que voy a derivar de esa línea. Cuando conocemos esto es que vamos a romper el molde. Cuando estemos en esta comprensión de ideas, rompemos el molde y ahí sí es verdad que nadie nos va a detener, porque empezamos a tener esa destreza en las posiciones, de ver de tener la comprensión de lo que vamos a hacer y el plan que vamos a realizar, del plan que vamos a realizar. Porque no es nada más evaluar la posición aquí, no, porque yo le estoy presentando ejemplos de otras posiciones, pero que van a derivar a finales parecidos de cómo voy a conducir yo la partida o cómo voy a conducir yo de aquí la posición. Y entonces cuando usted vea, ya vio esta primera, pero faltan dos más todavía. Pero cuando usted vea las tres posiciones, que nada le va a presentar tres nada más, para luego llegar a esta, que es la principal, inmediatamente usted me va a decir, de acuerdo a lo que vio en las otras, porque vamos a repasar en la próxima clase, más las otras dos, inmediatamente usted me va a decir, no, aquí el plan es llevar el rey E5, movilizar los peones, pum. Así de fácil, sin estar titubeando ni nada, y usted se va a dar cuenta de cómo Karpov ganó la partida, siguiendo el mismo alineamiento que en cada una de las posiciones de un final del alfil contra el caballo y el dominio en el flanco de la dama y el alfil dominando uno y el otro flanco. Para que usted vea de que ellos tuvieron que pasar por ahí para poder llegar a donde llegaron, porque si no, no lo fueran llegado. De entender los planes, de entender el por qué. Eso es entender el por qué. Eso es lo difícil en el ajedrez, que casi nadie lo tiene. Y ahí es donde vamos a avanzar nosotros. El porqué de la jugada, saber colocar las piezas, el plan correcto en una posición. Aquí, ¿por qué simplificar? ¿Por qué hacer esto? El por qué, esa toma de decisiones, eso se llama toma de decisiones. En ese momento crítico,
saber conducir la partida, saber llevar el plan correcto. Entonces, al hacer eso, entonces, en esta posición, Carpo le mete la partida de forma milimétrica, microscópica a Susa Polgar. ¿Pero por qué? Porque ya Carpo tenía el plan, señor Cristian. Cuando usted tiene el plan en las manos, sabe lo que va a hacer, usted ya nadie lo detiene. Pero cuando el que no sabe lo que va a hacer, lo que hace es mira para los lados, duda de su jugada, dónde ataco, dónde juego, dónde qué hago. Sí, Duda. me pasa, Y me pasa. esas dudas van a conllevar a un juego de incertidumbre donde va a cometer errores porque no va a saber qué hacer. No va a saber qué hacer y entonces se va a equivocar trazando un plan, no lo termina y comienza otro y es un desastre porque empieza a descoordinar toda su fuerza. Y eso es lo que sucede muchas veces. Pero cuando conocemos la idea, ya sabemos a dónde nos vamos a dirigir, qué vamos a jugar y qué vamos a cambiar, qué no vamos a cambiar y a qué final nos vamos a enfrentar. Mañana continuamos con los dos diagramas que faltan para luego usted me indique el plan este que van a seguir aquí las blancas, que usted va a tener ya la idea, las luces de lo que, y entonces, y cuando usted me indique, viendo esas dos partidas que faltarían, y usted me indique ese plan, y usted va a ver cómo, como que si usted fuera Carpo, como, Maestro, ¿sí? una consulta. A ver si estoy más o menos guiado un poquito más o menos lo que estoy planteándome en este diagrama. En Claro, este diagrama estamos el alfil blanco contra el caballo negro, ¿cierto? correcto, Ya. sí, sí, Ya. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí la idea mía es clavar ese caballo con el alfil negro y doblar torre para hacer presión en la columna D? Por muy ejemplo, bien, también muy se bien, puede debilitar el flanco de rey, por ejemplo, si yo juego dama G5, por ende, o sea, perdón, alfil G5, ajá, clavo el caballo, doblo torres en la columna G, sí, haciendo presión. claro. Si el peón de H del negro le pregunta a mi alfil qué voy a hacer, retiro a mi alfil a H4 Sí, y le empiezo a crear debilidad en el flanco rey. Más o menos, ¿cómo está esa idea más o menos? eso fue, no voy a seguir para verlo mañana, Ujú. pero las blancas llevaron a cabo una serie de cambios masivos para poder llegar al final del alfil contra el caballo. Ok. Eso quiere O decir sea, la idea aquí es eso cambiar quiere alfil a decir alfiles negro. que es correcto, es cambiar estos dos señores y entrar en el final de alfil contra caballo y el final, dominar el final con el alfil en el flanco de la dama, controlar la de una debilidad, llevar el rey a centralizarlo. Ya usted lo va a ver con más claridad, porque todo eso que me planteó, alfil G5, torre de 1, prácticamente es lo que hizo Carpo, pero Carpo no cambió su alfil por el caballo, sino más bien cambió los alfiles de casillas negras y luego hizo el cambio masivo de las piezas pesadas para Ok, llegar al final que espera. Entonces, eso es prácticamente, pero primero, claro, atacó, buscó la forma buscó la forma más rápida de llegar al final. Y es lo que hizo Carpo. Bueno, señor Cristian, nos vemos mañana. ya maestro. Nos vemos mañana. Un abrazo, bendiciones, que esté muy Nos vemos bien. mañana porque este trabajo es bastante. Vea de que apenas vimos dos diagramas y todo el tiempo que nos llevó. Entonces, es un trabajo que es bastante laborioso, pero usted va a recibir una información aquí que no es nada más, porque si nada más lo que hace es verla, es muy difícil a veces que nosotros la llevemos a la práctica. Pero cuando usted mismo es el que se cuestiona, cuando usted mismo es el que las hace, cuando usted mismo, por eso que yo le pongo una ponderación y le digo, juegue usted con blanca, juegue usted con las negras, porque ahí usted mismo se está cayendo a muela con la posición. Ahí usted mismo se está comprobando, usted está jugando y eso es lo que va quedando.
esa idea, cuando usted analiza la posición, eso es lo que le va quedando y usted está viendo el final, usted está viendo cómo ganan en el final, cómo el alfil presiona en un lado y apoya el otro. Y eso es lo que nos queda a nosotros, eso es algo nutritivo, que eso es lo que nos va a quedar a nosotros para desarrollarlo en nuestro juego. Entonces es bastante importante este trabajo y entonces esto es un trabajo que estoy llevando con usted de la parte de los planes, pero muy importante, no dejando por fuera lo que es el trabajo combinativo, del trabajo táctico, que también hay que reforzarlo, señor Cristian. Ok, Entonces, maestro. bueno, quedaríamos así y le estaría pasando esta clase, hoy mismo se la paso y cualquier cosa me indica por WhatsApp. Así Ok, que por tenga feliz Messenger me noche. lo va a mandar por Messenger, ¿cierto? Sí, Ok, ya maestro, un abrazo, bendiciones, que esté muy bien, los vemos mañana. ok, igual.